Hola, tal y como habíamos prometido hace unas semanas, volvemos a contar hoy en la aventura del saber con el profesor don José Julio Perlado, en esta ocasión para hablar del tema del que se ocupa este libro, Diálogos con la cultura, la entrevista periodística, que es un libro que se da todavía en muchísimas facultades de periodismo de España. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de nuevo, José Julio. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que tiene que tener una entrevista? ¿Cuál es el secreto mayor de una entrevista? Bueno, pues yo creo que el secreto mayor de una entrevista puede ser o debe de ser el obtener información, bueno, crear un clima de diálogo entre el entrevistado y el entrevistado. Yo creo que antes de todo se interesar al entrevistado, después se interesará al lector, pero primero hay que interesar al entrevistado. Por lo tanto, hay que acercarse a él con temas que a él le interesen y le apasionen, ¿no? Y para sonsacarle, aunque es una palabra un poco fuerte, pero sonsacarle todo lo que uno quiera hacer, ¿no? Y eso es, o sea, un periodista bueno que prepara las entrevistas lo que intenta es profundizar en la persona o en las obras de ese artista, ¿no? Que es lo que yo me he dedicado, ¿no? Y el secreto es entablar un diálogo fluido, un diálogo en que estén los dos cómodos, no solamente cómodos físicamente, sino cómodos intelectualmente. Por lo tanto, yo creo que hay que prepararla mucho, ¿no? Creo que la gran tarea de un entrevistador es la preparación, no el acto del entrevistar. Para hablar con un escritor o con un músico hace falta habérselo estudiado antes bastante para estar a la misma altura de diálogo, ¿no? Y entonces, cuando está a la misma altura de diálogo, el entrevistado se siente muy cómodo, ¿no? Se siente comprendido. Entonces habla y cuenta cosas que quizás no ha contado a nadie, ¿no? Qué bien. ¿Y has tenido alguna vez miedo ante un entrevistado? No, vamos, yo no. En el periodismo no he tenido nunca miedo a nada, ¿no? Yo creo que en la vida tampoco, pero no he tenido nunca miedo. No, he intentado con un poco de astucia soslayar temas. Yo me acuerdo de dos. No era miedo, ¿no? Rolf Carballo, el psiquiatra célebre de Madrid, pues me recibió en un día de invierno en un hotelito de las afueras de Madrid con el abrigo puesto, con la maleta preparada para irse de viaje, y dije, no, este señor a mí no se me escapa, ¿no? Y entonces allí delante, de pie, en el vestíbulo, le empecé a preguntar sobre el Bosco, que él era un apasionado del Bosco. Y me dijo, ¿le interesa tanto el Bosco? Se quitó el abrigo Qué bueno, y dejó todo. Y le dijo a su mujer, vamos a quedarnos aquí. Y claro, empezamos a hablar de la locura, del Bosco, de la pintura. Bueno, eso no es miedo, ¿no? Eso es, en el caso de Camilo José Cela, que hablábamos un momento antes, pues entonces también igual, ¿no? O sea, yo sabía que Cela tenía muchas vertientes, muchas cosas, pero era un hombre adusto, era un hombre brusco, feroz en muchas cosas, ¿no? Y yo lo he visto directamente en su casa. Y yo lo entrevisté en su casa de Río Rosas, cuando aún no se había ido a vivir a Palma de Mallorca, y entonces me preparé la entrevista yendo a sus prólogos, a los prólogos que había escrito del Pascual Duarte en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en todas partes, ¿no? Entonces nada más entrar, le dije, me interesan mucho sus prólogos, ¿no? Y él se quedó fascinado. ¿Le interesan mis prólogos? Digo, sí, me interesan las variantes de sus prólogos. Y a partir de ese momento, vamos, estuvo encantador, ¿no? Claro, porque diría, bueno, es que se sabe hasta mis prólogos, tan ¿no? Encantador que estuvimos varias horas, me invitó a comer, me presentó a su mujer, estaba su hijo, que luego es catedrático en Palma, Mallorca, y luego me dijo, el catedrático de Palma, Mallorca, sí, Camilo José de la Conde, me preguntó a su primera mujer, que era Rosa Conde, y después me dijo, le voy a enviar un libro mío, me envió un libro precioso, en fábulas de Gavilla sin amor, con dibujos de Picasso, solamente por haber hecho la entrevista. O sea, un hombre feroz, pero quedó muy bien. No, pero bueno, por contestar a esto, nunca he tenido miedo. O sea, yo creo que todo el tema, quitarse el miedo, es la preparación. Si uno va bien preparado a una entrevista, aunque lleva tiempo, yo a veces la he tenido que preparar semanas enteras, ¿no? Pero claro, uno va muy seguro, ¿no? ¿Y cómo se comporta uno ante personas que son tan diferentes, ¿no? ¿Siempre de la misma manera o adaptándose al invitado? No, yo creo que adaptándose a la misma manera. O sea, en este libro hablo de una entrevista mía con Fellini, en que tuve que aguantarle, en el sentido benévolo, que me confundiera el apellido, me estuvo llamando Hildebrando todo el tiempo. Sí. Y yo le decía en italiano, pero yo no sono Hildebrando, sono Perlato. Sí, va a venir Hildebrando.
y estuvimos hora y media en que yo, bueno, entonces yo estaba encantado porque lo que estaba consiguiendo en la entrevista, estaba Giulietta Masina, estaba Federico Fellini, estaba con Giulietta Los Espíritus rodando, y eso fue un aspecto. Luego me he encontrado con personas entrañables, por ejemplo, el filósofo importante Gabriel Marcel, que me recibió en su piso de París, y que estaba ordenando discos, ¿no? Y estaban los discos por toda la casa, y fuimos los dos pisando, procurando no pisar los discos, procurando usted no pisar a Mozart. Bueno, aquello fue muy entrañable, ¿no? Otra persona también muy interesante fue Benjamín Palencia, que cuando yo le fui a ver estaba tirado en el suelo del comedor pintando un cuadro con las yemas de los dedos, ¿no? Entonces, y me dijo, perdone un momento que estoy acabando un Toledo, ¿no? Y me dijo, que me gustó mucho la frase, ¿no? Estoy acabando un Toledo. Y estaba con una bata blanca, todo lleno de pintura. Bueno, entonces cada uno, yo creo que cada uno cada personaje tiene una historia, tiene un mundo, y hay que aclimatarse a ella, y no sé, vamos, o sea, no todos los mundos son iguales, ¿no? ¿Y cuándo sabe uno que una entrevista ha salido bien? Bueno, una entrevista ha salido bien cuando uno sale contento de que ha entablado una relación de diálogo, como he dicho al principio, buena, ¿no? O sea, en el fondo yo creo que al final he sido amigo de todos los entrevistados, ¿no? Pero amigo intelectual, amigo entrañable, ¿no? Son personas que al principio han visto un periodista y dicen, bueno, recibe a tantos periodistas que no se la preparan porque tienen prisa, lo que sea, y de repente pues ven a un hombre interesado. Yo, lo que he dicho al principio me parece que es esencial, ¿no? Que un artista, un músico, un pintor se asombra de que un periodista llegue y esté interesado por su obra, ¿no? Pero por su obra, ¿no? Entonces, claro, dice, a mí me interesa mucho lo que usted está haciendo en el arte abstracto, ¿no? Ah, sí, le interesa mucho, se lo voy a explicar y tal, ¿eh? Claro, ese es el primer truco que hay que hacer, ¿no? O sea, hay que interesar al otro. Entonces ese interés del entrevistado supone que se abre, que cuenta sus trucos, que cuenta su vida, y que eso pasa al lector, ¿no? Claro. ¿Y qué se aprende en la entrevista? Se aprende que yo divido, vamos a llamar así, en líneas muy generales, ¿no? Se puede dividir la entrevista como una entrevista de acoso, que eran entrevistas muy buenas, las de Oriana Fallaci, de acoso, por ejemplo, en la entrevista con la historia, o en su libro Los Antipáticos, la entrevista fenomenal y maravillosa que le hizo a la duquesa de Alba, por poner una. Pero esa entrevista a mí no me ha interesado tanto, me ha interesado porque creo que en este país hace falta la entrevista de divulgación, ¿no? La entrevista de dar a conocer artistas y creadores que el pueblo conoce a los futbolistas, a los toreros, pero no conoce a un pintor, ¿no? Entonces hay que contar, no que ha pintado ni que ha premiado, sino cómo pinta, ¿no? Y el valor de la pintura, ¿no? Y entonces hace falta una entrevista no de acoso, sino de explicación, ¿no? Creo que el periodismo, esa parte, por lo menos en España, ¿no? Sí. Esa parte de explicar a la gente el arte, me parece que la gente lo agradece, lo entiende, se valora el arte en todos los campos, y entonces uno cree que ha hecho una labor interesante, ¿no? Más que acosar, o sea, yo no tengo por qué acosar a un artista, ¿no? Precisamente sobre arte trata tu próximo libro, ¿no? El proceso creador, sí, que se presentará en diciembre próximo. Esperamos que vuelvas a estar con nosotros a hablarnos de él. Es un tema que me ha interesado siempre porque es un misterio. Stefan Zweig decía que es un misterio, bueno, y también García Márquez, ¿no? Es un misterio que no se conoce, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un señor de repente con una formación crea una sinfonía, ¿no? La diferencia entre la creación de Beethoven y la creación de Mozart no tiene nada que ver. Cómo crean, ¿no? Distintos, ¿no? A la velocidad que crean, etc. Entonces, cómo se crea un cuadro, cómo se crea un poema, ¿no? Todo eso es cómo se corrige, ¿no? O sea, ahí, en ese libro Gerardo Diego, por ejemplo, me explicaba las variantes de un poema. Me dije, mire usted, aquí tiene el mismo poema en 3 versiones, ¿no? Y he tardado mucho en escoger cuál, ¿no? Bueno, pues eso es la creación, ¿no? Y luego me parece, pues es un libro que saldrá, si Dios quiere, en diciembre, y que yo encantado de venir. Será un placer volver a verte, de verdad, Julio. José Julio, muchísimas gracias por el libro, muchísimas gracias por estos minutos tan extraordinarios, por compartir tu sabiduría con nosotros. Muchas gracias. Y hasta siempre, hasta diciembre. Bueno, muchas gracias.